Yo sé que quedan muchas preguntas, quedaron muchas preguntas de la clase pasada. Recuérdense que, ¿verdad? Como siempre les digo, vamos a colocar en el chat todas las preguntas, las dudas, los comentarios que tengan para aprovechar el tiempo. Yo sé que a algunos ya se les ocurre la pregunta muy tarde y cuando ya prácticamente no tenemos tiempo para responderla, se nos quedan allí las preguntas. Entonces, traten de ir al chat. Apenas les llega la duda o la pregunta, sin miedo ninguna, colocan en el chat. Claro, obvio, siempre que sea de la clase, porque yo sé que algunos participan en mis otras clases de liturgia y de bioética, pero bueno, esas las vamos a responder directamente en cada una de las clases. Si tienen algo sobre nuestra clase de Antiguo Testamento o Encuentro con la Biblia 1, como le llamamos, la pueden colocar en el chat. ¿Ok? Vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada y vamos a abrir entonces a si alguno tiene alguna duda sobre la clase pasada y si no, pues vamos a seguir adelante con el contenido. Bueno, la clase pasada ustedes recuerdan que estuvimos compartiendo un tema muy interesante que es el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios siempre ha traído un poco de discusión y ha traído discusión no porque, digamos, de alguna manera el nombre, el nombre de Dios no lo sepamos, sino que ha traído discusión especialmente porque el nombre de Dios ha sido tergiversado por un grupo de protestantes, especialmente del ala de los testigos de Jehová y los evangélicos. Porque acuérdense que hay muchos protestantes, ¿verdad? Incluso la iglesia anglicana es una iglesia protestante, ¿verdad? Pero es una iglesia tradicional que, ¿verdad? Nosotros reconocemos muchos aspectos de la iglesia anglicana, como de la iglesia episcopal, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia copta, eh, que no tienen, por ejemplo, esta situación que tienen solamente algunas iglesias, especialmente, como les decía, el movimiento evangélico protestante ligado a Testigos de Jehová y el movimiento adventista, ¿verdad? Que es un movimiento bastante grande, y movimiento pentecostal, eh, que han asumido el nombre de Dios como Jehová, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jehová es un nombre que no existe, es una combinación, es un invento, utilizando las consonantes de el nombre de Dios, que como ustedes saben no se podía pronunciar para los judíos. Era un nombre impronunciable, por lo tanto no pronunciaban el nombre de Dios y usaban solamente consonantes para no pronunciarlo. ¿Qué hicieron este movimiento evangélico? Pues colocó indiscriminadamente los, las vocales de un nombre que es Adonai, que quiere decir el Señor, las consonantes de Adonai, que su significado es el Señor, para de alguna manera eh, mm, digamos, tergiversar el nombre de Dios colocando esas vocales que pertenecen a una palabra en el nombre de Dios, que eran solas puras consonantes. Entonces, colocando esas vocales, dieron ese sonido Jehová o Jehová, que de alguna manera pues lo pronuncian de diferentes maneras. El original es Jehová, y que después obviamente
en español, ustedes saben que obviamente la J nosotros la pronunciamos como J y la H no se pronuncia, entonces quedó Jehová como nombre en español, pero sea Jehová, sea Jehová, es un nombre completamente inventado de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos, ¿verdad? En esas primeros aspectos, ¿verdad? De la Biblia, que es conocer el nombre de Dios y comenzar con los primeros versículos de la Biblia. Y si tienen alguna duda, entonces pueden colocarlo en el chat o pueden hablarlo para que nosotros tengamos la oportunidad de responderles y um, ¿verdad? Y de responder algunas dudas que tengan y poder aclarar algunas situaciones. Entonces, vamos a darle oportunidad a que ustedes coloquen sus dudas y responderlas. Repito, estamos hablando sobre todo del nombre de Dios. Si queda alguna duda de que el nombre Jehová es un nombre equivocado de Dios, es bueno aclararlo ahora. Para que ustedes vayan pensando y haciendo sus preguntas, es bueno que ustedes sepan que Jehová, cuando usamos Jehová, es adulterar el nombre de Dios. Entonces, ningún católico debe usar Jehová para referirse a Dios. Entonces, ningún católico para llamar a Dios o para orar o para hablar de Dios debe utilizar la palabra Jehová porque es completamente errónea. Lamentablemente yo me he encontrado que algunos católicos que no están bien formados la usan. Incluso he visto que algunos que son muy devotos y que les gusta a veces colocar una frase, un texto bíblico, a veces en una camioneta o en un bus o en lo que sea que lleven, muchas veces se equivocan y colocan el nombre de Jehová. Por ejemplo, yo he visto minibuses, por ejemplo, en la República Dominicana, que es donde más lo he visto. He visto minibuses que detrás llevan una escrita que dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Entonces, un católico no puede usar este versículo porque está diciendo, primero, antes que nada, está diciendo que alguien X llamado Jehová, que no es Dios porque Dios no se llama Jehová, es su pastor. Entonces, aquí estamos, primero, adulterando un texto bíblico. Segundo, estamos llamando a Dios por un nombre que no es el suyo, por lo tanto es un nombre equivocado, un nombre erróneo del nombre de Dios, que como se recuerdan ustedes, yo les hablé y incluso les compartí la pantalla, la pizarra, les estoy compartiendo para que se recuerden, el nombre de Dios son solamente consonantes, ¿verdad? Entonces, así se escribe de atrás para adelante, como los estoy escribiendo, ese es el nombre de Dios, solamente con consonantes. Ahí hay 4 consonantes del hebreo. Esta me salió un poquito larga, es una iota chiquita, o es como un apóstrofe, pero bueno, me salió un poquito grande, no debe ser tan grande, debe ser un poquito más pequeña. Pero bueno, esto es para que ustedes, voy a borrarle un tilín para poder hacerla mejor. Y entonces, como les decía, poder hacer tengo que ir al dibujo, al lapicito, más o menos así. Ok, entonces ese es el nombre de Dios, pero eso en realidad se traduce como YH, ¿verdad? Que es la que parece una casita, la W, que es la que parece un bastón, y la H al final, que es la misma casita. Acuérdense que son 2 consonantes que se repiten, son iguales, ¿verdad? Se las voy a enseñar para que ustedes la vean. Es esta consonante
que estoy encerrando en un círculo, y esta al final, que también es la misma consonante, que es como una H. Que más o menos para que ustedes entiendan cómo es el sonido, obviamente son palabras hebreas. Entonces, en este caso, cabría para nosotros los católicos llamar a Dios como Yahvé, aunque no lo usamos mucho, no lo usamos mucho. Yahvé en lugar de Jehová, que es como ellos equivocadamente lo colocan, que ellos colocan así, Jehová, pronunciando la H como una J, pero Jehová, que es el original, pero ellos en español le pronuncian como Jehová, porque no pronuncian la H. Y la I del inicio se convierte como en una J, porque el sonido eh, en español sonaba más como una J que como una Y, ¿verdad? De todos modos, cuando se escribe Jehová con la J, las pronunciaciones, por ejemplo, pronunciación inglesa y de otras lenguas, le llaman Jehová, Jehová, incluso como si fuera una I. En realidad es una I porque es una iota, está de acá, ¿verdad? Por eso cuando nosotros llamamos llave, en realidad no es llave, sino llave, llave, como si fuera una I, es una iota. Entonces, por eso es que aquí una connotación como si fuera una J, pero en realidad es como si fuera una I, ¿verdad? Debería decir Jehová o Yahvé, como nosotros le llamamos. Pero se recuerdan, como cuando yo les expliqué, que estas consonantes, estas vocales, perdón, estas de la E, la O y la A, en realidad son las consonantes de otra palabra que no tiene nada que ver con el nombre de Dios, que son las vocales de Adonai, o Edonai, como también se le pronuncia, como Edonai. Entonces, ellos colocaron las vocales de otra palabra. Edonai quiere decir el Señor, pero es otra palabra diferente, ¿ok? Es como cuando decimos Shalom, que quiere decir paz. Son palabras, voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero que nos concentremos en esta parte. Son palabras hebreas, pero que no tienen que ver una con la otra, en el sentido de que es una palabra aparte. O sea, shalom quiere decir paz, es una palabra per se. Y si nosotros decimos Edonai, quiere decir el Señor. Entonces, otra manera de llamar a Dios. Acuérdense que para nosotros los católicos ni siquiera usamos tampoco mucho Yahvé, a pesar de que obviamente para nosotros es el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros preferimos usar Dios, el Señor, y de alguna manera, pues, cada una de las personas de la Santísima Trinidad, cuando hablamos de Dios Padre, decimos Dios Padre, cuando nos referimos a Dios Hijo, decimos Jesús, y Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Cada uno con un nombre obviamente diferente, y así nosotros le llamamos. No usamos tanto la palabra Yahvé, pero es bueno entender que ese es el nombre verdadero de Dios. Que si nosotros vemos de alguna manera en alguna parte escrito o alguien que dice, o Yahvé Jehová te proteja o lo que sea, sabemos que está completamente equivocado, y tenemos que llamar la atención a la persona para hacerle ver que es un nombre construido con consonantes de una palabra y vocales de otra. ¿Ok? Entonces, es como si yo agarrara, no sé, mi nombre, ¿verdad? Poner las consonantes, mis consonantes sería H, de verdad, de Humberto, M, B, después R y T, y entonces a alguien le ponga las vocales que quiera. Entonces no va a ser mi nombre, obviamente, porque ya se adultera completamente. Bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntas para después entrar en Génesis, que tenemos que
ubicarlo, ¿verdad? Em, hay una pregunta, hay una pregunta interesante. Dice, buenas noches, ¿por qué los hermanos separados dicen que la Biblia Reina Valera es católica? No, la Biblia Reina Valera no es católica. Si algún hermano separado les dice eso, está equivocado. En realidad, la editorial Reina Valera no es una editorial católica. Ah, es una editorial que es completamente evangélica. Ellos tienen la Santa Biblia y, ¿verdad? Como nombre, o sea, le ponen la Santa Biblia a sus Biblias, por eso es fácil reconocer, pero de todos modos, cuando abrimos la primera página, pues nos damos cuenta de qué se trata, ¿verdad? Am, que se trata de una Biblia Reina Valera que es completamente, ¿verdad? Fuera de nuestra, de nuestra religión católica. ¿Cuándo fue que empezó la Reina Valera? Porque acuérdense que la editorial Reina Valera está asociada con la Reforma Protestante del siglo XVI. Y fue dentro del mundo castellano, español, la única editorial bíblica para los protestantes, o sea, para ellos. Claro, hoy en día ya ellos tienen también más competencias y tal, pero la Reina Valera, si nosotros vamos a buscar lo que es el inicio, ¿verdad? De ellos, sabemos que está enmarcada en la reforma protestante de eh, mm, especialmente muy ligada a grupos evangélicos como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para ellos esa es la Biblia, la Reina Valera. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que es también otra iglesia tal vez menos conocida, los Testigos de Jehová, que usan mucho la Reina Valera, aunque ellos tienen la Biblia eso es un poquito aparte, que tenemos que hablar también de eso, ellos tienen lo que se llama la Biblia del Nuevo Mundo, que es otra, diferente a la Reina Valera. La Biblia del Nuevo Mundo, que es especial de los Testigos de Jehová, que obviamente tienen adulterados varios versículos. Los Gedeones internacionales y algunos otros cristianos que también son de denominación protestante. Pero absolutamente no, la Reina Valera no es católica. Ahora, la original Biblia, la primera de todas, se llamó la Biblia Vulgata, que es una traducción al latín de los originales en griego, en hebreo. Para que ustedes más o menos tengan una idea, porque ustedes seguramente dirán, bueno, ¿desde cuándo es que tenemos la Biblia? La Biblia, en realidad, fueron libros inspirados que la iglesia utilizó desde el principio, pero no había, digamos, como una unidad en un solo libro. Estaban los evangelios, teníamos las cartas de San Pablo, teníamos los libros del Antiguo Testamento, porque obviamente nos venían de los mismos judíos, o sea, teníamos los libros del Antiguo Testamento, que siendo judíos pues era más fácil, obviamente, su compendio tenerlo, pero la Iglesia Católica nunca pensó en, digamos, de alguna manera, juntar todos estos libros para crear la Biblia. ¿Quién fue el primero que hizo esta labor? Y que fue una labor bastante interesante, fue precisamente San Jerónimo. San Jerónimo
que estamos hablando de los años 340 al año 420. Estamos hablando de los primeros santos, de los primeros cristianos, cuando tenían todo ese cúmulo de libros. San Jerónimo dijo, es necesario traducirlos porque dentro de los cristianos muchos no hablaban griego, muchos no hablaban hebreo y no sabían qué es lo que decía la Biblia. Entonces, ¿qué hizo San Jerónimo? San Jerónimo empieza a traducir los libros de la Biblia del original en hebreo, los del Antiguo Testamento son el original en hebreo, algunos están en arameo, pero la mayoría están en hebreo, y los libros del Nuevo Testamento que estaban en griego, los empezó a traducir al latín. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué al latín? Porque el latín era la lengua que hablaba toda la Iglesia universal, porque era la lengua del Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano hablaba latín. O sea, que si ustedes recuerdan el diálogo entre Jesús y Pilato, no es un diálogo en arameo, que era la lengua de Jesús. Fue un diálogo en latín. ¿Por qué? Porque Pilato hablaba latín y dentro de las provincias romanas, como le llamaban ellos, que eran los países que conquistaba el Imperio Romano, ellos obligaban a hablar el latín, aunque tuviesen sus lenguas especiales, obviamente con otras personas. Jesús hablaba su lengua, el arameo. Pero con Pilato, el diálogo, y es un diálogo muy interesante, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película La Pasión de Cristo en original, o sea, no la doblada, sino la que pone debajo los caracteres, es hermosa porque ahí escuchamos el original, ahí escuchamos hebreo, escuchamos arameo, escuchamos latín también, incluso los latigazos que recibe Jesús lo van contando en latín, o sea, por ejemplo, V21, que es el 21, lo escuchas, V22, lo escuchas en latín, porque era la lengua que hablaban los romanos y obviamente los romanos eran los que estaban azotando a Jesús, igual también con Pilato. Pilato le dice a Jesús, tú es Rex, que quiere decir tú eres rey, tú es Rex, que se lo dice en latín, ¿verdad? Diciéndole, se recuerdan, ¿no? En el pasaje hermoso donde Jesús se revela como rey, que le dice a Pilato, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso he venido al mundo, pero mi reino no es de este mundo. Y bueno, el diálogo que tiene Jesús con Pilato, que es muy interesante, es un diálogo que muy probablemente se hizo en latín. Entonces, obviamente, para todos aquellos que estaban bajo el dominio romano, el latín era la lengua del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho romano, incluso en la actualidad, el derecho romano es la madre de todos los derechos, de todos los códigos. En todos los países donde ustedes vivan, el código penal, el código civil, los códigos que hay de derecho, están todos basados en el derecho romano, que es la madre de los derechos. Entonces, en cualquier juzgado, cualquiera que vaya a un juicio, tenía que conocer el latín y tenían que hablar latín. Entonces, es muy probable que Jesús conocía bastante bien el latín, porque incluso tenía también mucho contacto con romanos, tuvo mucho contacto de alguna manera. Y, y la sociedad hebrea, mientras tuvo el dominio del Imperio Romano, hablaban latín. ¿Qué es lo que hizo San Jerónimo? San Jerónimo traduce la Biblia del griego y del hebreo al latín, encargado por el Papa Dámaso I. El Papa le encarga a Jerónimo traducir la Biblia. Ahí es donde la Iglesia empieza a acumular todos
los libros que estaban escritos de alguna manera. Por aquí teníamos unas cartas, por acá teníamos, empieza la iglesia a acumular todo esto, a traducirlo al latín y a hacer un compendio, lo que es la Biblia. Entonces, claro, esa vulgata que se llamó así de esa manera, se llamó la vulgata, porque vulgus quiere decir pueblo, y de alguna manera le pusieron ese nombre para decir es la editorial del pueblo, es la edición del pueblo, es para que el pueblo entienda, porque mucha gente no entendía griego, no entendía hebreo, mucho menos, que era súper complejo. Entonces, para que el pueblo romano, y el pueblo romano en el sentido del imperio romano en general, entendiera la Biblia, había que traducirla obligatoriamente al latín, que era la lengua del imperio romano. Y por eso se le llamó la Vulgata de San Jerónimo. Vulgata, porque vulgus es pueblo, o sea, la editorial del pueblo, para que el pueblo pueda leer la Biblia y entender la Biblia. Pero sin embargo, cuando ya adquiere la Biblia, digamos, un carácter unitario de cuáles son exactamente los libros que va a llevar, es ya en el año 1546, cuando en el Concilio de Trento, después de la reforma de Lutero, la iglesia quiere responderle a Lutero, porque una de las cosas que Lutero le dijo a la iglesia es, ustedes no le dan la Biblia a la gente para que pueda leerla, para que pueda estudiarla. En su propio idioma, porque estaba en latín, pero no estaba, por ejemplo, en alemán. Recordemos que Lutero hablaba alemán y él quería que la Biblia estuviera en alemán para que sus alemanes también leyeran la Biblia, pero no solo en alemán, en francés, en italiano, en español, en las otras lenguas. La iglesia responde a Lutero y responde de un modo muy interesante, declarando la Vulgata, la Biblia oficial, ¿verdad? El original en latín, pero dando la posibilidad de traducirla a las diferentes lenguas. Y entonces ahí donde comienza la iglesia a traducirla a las diferentes lenguas, porque la primera traducción que se hace la hace Lutero al alemán, que lo hace, pero lo hace partiendo de la traducción de San Jerónimo, de la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, ¿qué Biblia tienen los protestantes? La misma Biblia católica, la misma Vulgata, que estaba en latín, porque Lutero no tradujo originalmente del griego y del hebreo, porque siendo sacerdote conocía el hebreo y el griego, pero no como para traducir toda la Biblia. Más conocía el latín porque era mucho más usado, usamos mucho más el latín, y por lo tanto hace la traducción directamente del latín. Entonces, la Biblia que tienen los protestantes no es más que una traducción que hace Lutero a la Biblia que recibió la Iglesia Católica y que el original estaba en griego y hebreo y que fue traducida al latín por San Jerónimo para darle unitariedad, porque acuérdense que los diferentes libros, como eran muchos del Antiguo Testamento, muchos del Nuevo Testamento, estaban separados hasta que él le da una unidad. Pero esto se hace ya formal en el año 1546 porque en el Concilio de Trento la iglesia dice, ok, esta es la Biblia que tenemos. Solo que a Lutero se le quedan fuera los libros deuterocanónicos, por eso es que ellos no tienen los libros deuterocanónicos. Y se llaman deuterocanónicos porque ya en el Concilio de Trento ellos agregan libros que no estaban, especialmente, bueno, desde la Vulgata de San Jerónimo, no estaban presentes en la Iglesia Católica. Y por eso es que los protestantes se quedan sin esos libros, porque ellos, pues lo que agarró Lutero, que era la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, que era la original, la primera, pero que le faltaban los libros deuterocanónicos. No es que cambien mucho los libros deuterocanónicos a la Biblia, no le agregan muchas cosas, solo que son libros del Antiguo Testamento. No cambia nada, el Nuevo Testamento es igual. Sin embargo, del Antiguo Testamento se unen estos libros que no le agregan nada doctrinal así especial, pero sí son libros que, por ejemplo, hablan de la oración de los difuntos, o sea, la oración por los difuntos. Por eso ellos no hacen oración por los difuntos, pero nosotros sí lo tenemos en nuestra Biblia católica, porque están en los libros deuterocanónicos.
Entonces, es interesante cómo ya desde los años 380, 340, 380, ya nosotros, los católicos, teníamos la Biblia. Y la Biblia traducida al latín, que ya la tenía el pueblo. Bueno, no todo el pueblo, porque no todos sabían leer latín, obviamente, porque había que estudiar, pero todas las personas que podían estudiar tenían la posibilidad de conocer la Sagrada Escritura. Bien, entonces es importante para responder a esta pregunta. Los hermanos separados dicen que la Biblia Reina Valera es católica. Hay que decirle, la editorial no es católica, es protestante. Pero el original de la Biblia es católico, que Reina Valera lo traduce a las diferentes lenguas, española, al francés, al italiano, al alemán, etcétera, la traduce, pero el original es católico. Sin embargo, esa traducción que hacen ellos, o esa editorial que hacen ellos, no es católica. Entonces, Reina Valera no es absolutamente católica. Yo soy en Antiguo Testamento, y cuando viene nuestro Señor Jesús nos dice, cuando oren digan Padre, y decir Padre a Dios es lo que nos enseña. Bendiciones para ustedes, Román Sánchez López de México. Sí, sí, es muy buena la aclaración tuya. De hecho, cuando nosotros hablamos de Yahvé, lo hablamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Porque obviamente se revela a Moisés como yo soy el que soy, y por lo tanto está relacionado con el nombre de Dios Yahvé. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no hablamos de Yahvé, como especialmente, ¿verdad? Tú dices, ya Jesús nos revela, ¿verdad? Un modo de hablar con Dios que es, que no es ni siquiera Padre, es algo mucho más bonito. Jesús, cuando llama a Dios, le llama Abba. Y Abba, nosotros lo traducimos como padre, pero es como si dijéramos papayito, papito, ¿verdad? Es una forma, o papi, no sé cómo ustedes dicen en sus países. Es una forma muy original de Jesús de llamar a Dios, pero de un modo muy, muy cariñoso. Abba es completamente un nombre muy cariñoso, porque es lo que decían los niños cuando empezaban a hablar, que decían Abba, 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 que quiere decir como papito, papaito. Es esa manera de hablar ¿verdad? De decirle al papá, pero de un modo muy cariñoso. Claro, el Nuevo Testamento cambia completamente el nombre de Dios. Todo lo que estamos hablando hasta ahora, obviamente, es del Antiguo Testamento. Por eso que a nivel de Antiguo Testamento decimos Yahvé, porque esa es la revelación que hace Dios a Moisés en la zarza ardiente. Muy buena la aclaración, muy buena el comentario. Jehová sale de Adonai, y las vocales de Yahvé, ¿de dónde salen? Muy buena pregunta. Las vocales de Yahvé pertenecen a la misma palabra original, o sea, al nombre Yahvé. O sea, en realidad Yahvé, sus originales tenían estas vocales, la A y la E, que, como yo les decía, para los hebreos, en realidad el nombre de Dios es como la respiración. Ellos dicen, ya ve, es como, pero como ellos no pueden pronunciarlo, ellos dicen es como la respiración, porque las consonantes de ellos es como si estuviéramos respirando. O sea, es como ya ve, pero ellos no le pueden, acuérdense que ellos no pueden poner vocales. Yo incluso traté al máximo con un amigo mío judío, que él conoce muy bien la Sagrada Escritura, conoce muy bien, pero por más que quise, lo único que ellos te revelan
del nombre de Dios es las consonantes, o sea, ese sonido de la respiración. Pero nosotros sabemos que el verbo ser o estar, es Yahvé. De ahí donde viene. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, es Yahvé que dice. Entonces es ahí donde nos cuesta trabajo afirmarlo totalmente, porque obviamente los judíos no quieren revelar obviamente el nombre de Dios como se pronuncia en hebreo, pero lo que nosotros, ¿verdad? Llegamos a entender es que viene del verbo ser o estar, yo soy el que soy, y el verbo ser o estar no es Jehová, es Yahvé. ¿De dónde sale la palabra Adonai? No, es una palabra simplemente normal, como cualquier otra palabra, para llamar al Señor. Ellos no le quitaban las vocales porque al no ser el nombre de Dios, sí era referido a Dios, pero no era el nombre de Dios, entonces se podía pronunciar. Entonces ellos pronuncian Adonai o Edonai de alguna manera. Es como una AE, es un poquito extraño, porque acuérdense que es como cuando uno pronuncia también en inglés, que no es exactamente la vocal como nosotros pensamos, ¿verdad? Sino que es una A entre A y E. Entonces, por eso algunos pronuncian Adonai y otros pronuncian Edonai. Pues eso quiere decir Señor. Entonces es como en español, pero incluso no es solamente referido a Dios, es Señor, Señor, cuando uno se refiere a un señor que pasa por la calle, uno dice un señor, es una palabra muy común utilizada, ¿verdad? Que nosotros nos referimos a Dios cuando decimos el Señor, ¿verdad? No es un señor, sino el Señor. Entonces ya le damos esa connotación, pero es una palabra que se usa también para otras cosas. ¿Por qué el nombre Yahvé es el verdadero? Bueno, lo que les estaba explicando, el nombre Yahvé es el verdadero porque su raíz es la raíz de lo que Dios dijo, yo soy el que soy. O sea, decimos que Yahvé quiere decir yo soy el que soy, y por eso es que cuando Dios se revela como Yahvé, porque le dice yo soy el que soy. Yahvé es el verbo ser o estar, ¿verdad? Porque en la Biblia de Jerusalén, apart Eben Yahvé en Caria varias veces. No aparece Yahvé en la Biblia de Jerusalén. Exacto, aparece porque es el nombre de Dios, Yahvé. El que no va a aparecer nunca es Jehová, porque acuérdense que ese es el nombre equivocado. No es San Damasco, primero, es San Damaso, ¿verdad? Es importante que aclaremos. El nombre del Papa es el Papa San Damaso, Damaso, no Damasco. Damasco es una ciudad que es donde Pablo cae en la visión de Cristo resucitado que cae del caballo. Entonces no es Damasco, sino Papa San Damaso primero. Y San Jerónimo tradujo San Jerónimo al latín. Exacto. Bueno, no sé si es una pregunta, pero bueno, la aclaración es que sí. San Damaso, el Papa, le dice a San Jerónimo, como San Jerónimo es un gran estudioso de la Biblia, un monje, le dice, mira, te encargo traducir toda la Biblia del original al latín. Entonces San Jerónimo hace esa traducción. Padre, buenas noches. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Los deuterocanónicos son un grupo de libros de la Biblia que son solamente del Antiguo Testamento, donde están, por ejemplo, el primer y segundo libro de Macabeos. Son una serie de libros que la Iglesia aprobó en un segundo momento, por eso se llaman deuterocanónicos, porque ya el canon de la Biblia estaba aprobado. Sin embargo, en un segundo momento la iglesia dice, no, espera, que estos libros también son inspirados y vamos a colocarlos como parte de la Biblia, pero los hace en un segundo momento, porque acuérdense que un primer momento hicieron una... Es igual cuando tú vas a trabajar y dices, bueno, no terminaste de trabajar, al día siguiente pues sigues trabajando, entonces el trabajo es todo el mismo, solo que un día hiciste una parte y al otro día hiciste otra. Es lo mismo. La iglesia se dedicó a colocar como canónicos
Me voy a tardar un poquito porque creo que esto es muy importante, se los voy a aclarar. Miren, la Biblia se dedicó a, de alguna manera, a elencar los libros canónicos. ¿Por qué? Porque se colaron algunos libros que no son canónicos y que no son aceptados por la iglesia, que son los llamados apócrifos, ¿verdad? Los apócrifos. Ustedes seguramente habrán escuchado que hay incluso un evangelio según Barrabás, que es un evangelio apócrifo. Son evangelios y libros falsos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia dijo, bueno, a ver, para que no se cuelen dentro de la Biblia los libros verdaderos, inspirados por Dios, y los libros falsos, que no son inspirados por Dios, a veces no son falsos, a veces son simplemente llamados no inspirados por Dios, pero a veces tienen cosas muy interesantes. De hecho, cuando bueno, no me voy a adelantar, pero hay aspectos, por ejemplo, marianos muy interesantes en evangelios apócrifos, que son muy interesantes estudiarlos. Entonces, los apócrifos no quiere decir que sean completamente falsos, simplemente no son inspirados por Dios. Son escritos de personas que lo escribieron, pero sin la inspiración de Dios. Simplemente lo hicieron de su propia cabeza. ¿Verdad? Dentro de ellos tenemos el evangelio según Barrabás, hay otro evangelio, creo que según San Esteban. Hay una serie de libros apócrifos, muchos libros apócrifos, que la iglesia dijo, no, estos no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Primero, no contienen verdades de fe, contienen errores de fe. Segunda, tienen errores internos, ellos mismos se contradicen. Tercero, en su conjunto no caben dentro de la Biblia porque se contradicen completamente con los libros de la Biblia. Entonces la iglesia dijo, bueno, por estas cosas, estos libros van a quedar fuera y les vamos a llamar apócrifos. Apócrifos, que quiere decir que no son inspirados por Dios, sino simplemente escritos, hechos por alguien. Pueden ser escritos muy buenos, porque hay algunos apócrifos que son escritos muy buenos, ya les digo. Hay algunos aspectos, por ejemplo, sobre la asunción de María, muy interesante en evangelios apócrifos, pero que obviamente a nosotros no los podemos considerar como parte de la Biblia porque no son parte de la Biblia. Entonces, la Biblia dijo, estos se van a llevar a apócrifos, los que no son parte de la Biblia porque no son inspirados, y estos que sí están inspirados, vamos a llamarles canónicos, porque van a pertenecer al canon de la Biblia. Un canon es una colección, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces sería un canon, sería los libros canónicos, o sea, los libros aceptados por la iglesia. Pero es como cuando tú empiezas a trabajar y haces un trabajo y terminas y dices, bueno, este primer canon, estos son los libros, pero después dices, revisando, dice, no, pero se me han quedado otros libros atrás que también son canónicos, pero que los vamos a agregar. Entonces, cuando los fueron a agregar, les llamaron deuterocanónicos porque ya sería el segundo canon, ya no es el primero, sino que es el segundo canon. Es como yo les decía, vas a trabajar, produces mucho, pero llega un cierto punto que tienes que parar, te vas a tu casa y luego el segundo día sigues produciendo. Entonces ya dice, bueno, son todos producción, pero unos pertenecen a un día y otros al segundo día. Lo mismo pasa con los libros de deuterocanónicos, son posteriores, o sea, vinieron después. ¿Qué pasa? Que cuando Lutero se va de la iglesia, estaban solamente realizados los primeros, o sea, el primer canon. Y ese es el que él se lleva de la iglesia cuando él sale, hace la ruptura de la iglesia. Los deuterocanónicos todavía no estaban finalizados, ¿verdad? De revisar, entonces por eso es que las iglesias protestantes no tienen los deuterocanónicos, porque obviamente él se fue antes de que se terminara todo el canon. Recuerden que estamos hablando de los años 1500, ¿verdad? Entonces por eso se llaman deuterocanónicos, pero tienen la misma validez de los otros libros, están dentro de la Biblia católica. Si ustedes van a una Biblia católica, van a ver que los deuterocanónicos están dentro de toda la Biblia católica, sea de la Biblia de Jerusalén, sea también de la Biblia latinoamericana, de cualquier versión de la Biblia.
Escuché o leí que la Iglesia Católica imprime la primera Biblia al inventarse la imprenta por el católico Gutenberg. Sí, es también muy buena tu aclaración. Incluso fue el primer libro impreso en la historia. Eh, Gutenberg, cuando imprime el primer libro, cuando él inventa, digamos, la imprenta, el primer libro que él imprime es precisamente la Biblia, ¿verdad? Y, y bueno, esto es lo interesante, ¿verdad? Que tiene la Biblia, es ser el primer libro impreso. Antes que cualquier libro, el primer libro impreso fue la Biblia. Y obviamente fue la Biblia católica, porque acuérdense que Gutenberg vivió en el siglo XV. Todavía Lutero ni pensaba aparecer. Creo que Lutero ni siquiera había nacido cuando Gutenberg estaba ya produciendo la primera Biblia o el primer libro impreso que es la Biblia. Entonces, sí, claro, o absolutamente el primer libro impreso de la historia es la Biblia y obviamente es católica porque ni siquiera Lutero estaba vivo. Estamos hablando de los años 1400, ¿verdad? En el invento de la imprenta. Y la reforma protestante de Lutero es del año 1500, entonces es posterior. O sea, padre, que los libros deuterocanónicos se agregaron después del concilio. Sí, los libros deuterocanónicos fueron agregados después de la labor del concilio del primer canon, ¿verdad? Que ellos completan. ¿La Biblia Dios habla hoy es católica o es protestante? La Biblia Dios habla hoy es exactamente, es que Dios habla hoy. A mí me da la impresión que es la que ustedes hablan es una versión de Sociedades Bíblicas Unidas. Cuando nosotros los católicos vemos Sociedades Bíblicas Unidas, se refiere especialmente a, la, a las versiones protestantes. Porque las Sociedades Bíblicas Unidas en realidad son de iglesias protestantes que colaboran juntas, ¿verdad? Para crear alguna versión de la Biblia, etcétera. No quiere decir que los católicos no pertenezcamos, sí, hay representantes en Sociedades Bíblicas Unidas que son católicos, pero acuérdense que como es un conjunto donde no solamente están los católicos, sino que también hay protestantes, pues es mucho más fácil, obviamente, que generalmente se quedan solamente los libros protestantes. Entonces, es importante que ustedes sepan, cuando abren la Biblia, ustedes se van a dar cuenta si es o no una, una Biblia católica. Busquen la Biblia Dios habla hoy. Hay una versión de Dios habla hoy que incluso estuve viendo que la vende una librería grandísima española que se llama La Casa del Libro, que tiene deuterocanónicos y que es la versión católica de Dios habla hoy. Sin embargo, Dios habla hoy la original Dios habla hoy está firmada por Sociedades Bíblicas Unidas, que es de por sí un grupo protestante. Vuelvo y repito, no quiere decir que no hayan católicos, hay católicos, sí hay católicos que trabajan en Sociedades Bíblicas Unidas, por amor de Dios, o sea, tenemos que reconocer que hay también una representación católica, pero acuérdense que al ser un grupo muy heterogéneo, no es puro católico, entonces los católicos son un grupito dentro de Sociedades Bíblicas Unidas donde hay muchos protestantes, y claro, a la hora de sacar una editorial, un libro, una Biblia en este caso, pues
van a buscar lo que es común a todos. Muy difícil que encuentres tal vez la palabra Jehová en Dios habla hoy, pero sí es muy probable que no encuentres lo deuterocanónico. Entonces, yo te invito a que busques esa versión de Dios habla hoy, porque hay muchas versiones, y busques los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, puedes buscar primer libro y segundo de los Macabeos. Si aparece, tú di, ok, esta Biblia es católica. ¿Por qué? Porque se ve que han impreso la versión católica. Si no tienen los deuterocanónicos, entonces mejor, si quieres, pues regala la Biblia si encuentras otra persona, o la escondes o la guardas por ahí, porque no es una Biblia aceptada por la Iglesia Católica. Entonces, la Biblia Dios ha hablado, yo siempre tengo mi cierta recelo, no me gusta. Si ustedes me preguntan, no me gusta realmente. Y muy probable, casi un 90% es que sea de corte completamente protestante. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la protestante? Bueno, en realidad no hay muchísima diferencia. La primera diferencia es que la mayoría de las Biblias protestantes colocan Jehová, y obviamente nosotros no llamamos Jehová, sino que colocamos Yahvé o el Señor. La segunda diferencia es que la Biblia protestante no tiene deuterocanónicos, o sea, le falta un grupo de libros que ellos no tienen. Y bueno, esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es que algunas, no todas las protestantes, generalmente la Biblia del Nuevo Mundo, esa de los testigos de Jehová, que cambia también incluso partes de la Biblia. O sea, toman algunos versículos y los modifican, algunos los cortan o no los ponen o ponen otras cosas. Pero esos generalmente son los testigos de Jehová. La mayoría de las Biblias protestantes no tienen mucha diferencia con la Biblia católica. Así que si ustedes me preguntan, ¿puedo leer una Biblia protestante? Yo les diría no, porque te puedes confundir con algunas cosas que no tienen, pero tampoco te puedo decir vas a encontrar mucha diferencia, porque aparte de esas tres diferencias pequeñas que yo les he dado, no hay muchas diferencias. De hecho, hay mucho diálogo entre las iglesias protestantes y la iglesia católica, a veces para llegar a acuerdos. Por ejemplo, hubo un acuerdo muy interesante con la iglesia protestante sobre la justificación, que bueno, ahora no vamos a hablar porque eso nos toca cuando hablemos de San Pablo, pero utilizaron la Biblia y tenían la misma Biblia, obviamente. Claro, las traducciones pueden sonar un poquito diferentes en el sentido de que usan diferentes palabras, pero la idea tiene que ser la misma. La idea al final, la idea central es la misma. Entonces no hay si me preguntas, ¿hay diferencia entre entre la Biblia protestante y la Biblia católica? Sí hay diferencias, pero no son grandes. O sea, no son diferencias que cambien la fe ni nada, ¿no? Realmente la única diferencia grande que hay entre los católicos y los protestantes es el modo de interpretar la Biblia. Eso es lo que cambia. El modo en cómo ellos interpretan la Biblia. Pero en realidad, la Biblia como tal no es muy diferente. ¿Ya? Pero si ustedes piden un consejo, yo les digo, mejor usen la Biblia católica, porque la protestante no es igual, no tiene el mismo contenido desde el punto de vista escriturístico, ¿verdad? De las escrituras. Entonces, pero las diferencias no son grandes, las diferencias absolutamente no son grandes. Para los católicos es Padre Dios y ustedes son sacerdotes. A ver, la palabra padre, y esto yo creo que ya lo aclaré en la primera clase, pero bueno, lo voy a repetir de nuevo. Acuérdense que cuando llamamos a Dios Padre, nos estamos refiriendo a Dios que es mucho más que Padre. O sea, Dios es más que un Padre. Entonces, cuando tú le dices Padre a un sacerdote, es como cuando tú le dices mi padre, ¿verdad? A tu padre biológico.
no es que no podamos decirlo. O sea, podemos decirle padre a un sacerdote, podemos decirle padre al padre biológico, solo que tenemos que entender que Dios Padre es el padre de los padres, ¿ok? O sea, es el superior, el más grande de todos, ¿ok? Entonces, es igual cuando decimos rey, ¿verdad? Ya cuando a Jesús le dicen eres rey, sí es rey, pero no es rey de este mundo. O sea, es más que cualquier rey. O sea, Dios es rey, pero también tenemos el rey de Inglaterra, tenemos el rey de, ¿verdad? Del Reino Unido, pero no es lo mismo, ¿ok? Es importante entender que podemos utilizar la misma palabra. No es un problema utilizar la misma palabra, que tú digas el rey de Inglaterra o el rey de Escocia o el rey de España. No, no es un problema usar la palabra rey. Lo que sí tenemos que entender es que Dios es el rey de reyes, el señor de señores, igual también la palabra señor. Sería absurdo, y los protestantes nunca dicen esto, ¿verdad? Los protestantes nunca dicen, debemos llamar solamente Señor a Dios, no le podemos decir Señor a alguien, a un señor que pasa por la calle, no le podemos decir Señor, dígame la hora. No, sí podemos hacerlo. Solo que Dios es el Señor de señores, Dios es el Rey de reyes y es el Padre de los padres. Eso es lo que tenemos que entender. Pero sí podemos llamar padre a un sacerdote, sí podemos llamar padre a una persona, ¿verdad? Que es nuestro padre biológico. Sería ridículo, ¿verdad? No utilizar esas palabras. Sí podemos utilizarlas, pero sí tenemos que entender que Dios está por encima de eso. Dios es más que un rey, Dios es más que un señor, Dios es más que un padre, es mucho, 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 mucho más. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Cuando entendamos eso, podemos llamar padre o señor o rey o como quiera a los otros, porque sabemos que Dios es mucho, mucho, mucho más que eso, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Y sí, bueno, claro, el sacerdote también, pues se le llama sacerdote, pero mucha gente de un modo cariñoso, pues le llama padre, como padre espiritual. Como tenemos padre biológico, tenemos también el padre espiritual. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que tu padre biológico no sea padre. Sí es padre también, solo que es padre diferente al Padre Dios, que es el Padre de los padres. Disculpe una pregunta, ¿usted es sacerdote, ministro de Dios? Bendiciones. Sí, sí soy sacerdote. Soy sacerdote, ministro de Dios, habiendo hecho todo el proceso de la congregación de los salesianos de Don Bosco. No sé si la conocen, bueno, una congregación bastante conocida en muchos países latinoamericanos, pero igual que los jesuitas, que los dominicos, que los eh, claretianos, que los, hay tantos, y ahora no me vienen los nombres, franciscanos, bueno, que las congregaciones, ¿verdad? Hace mucho tiempo la Iglesia Católica así le llamó Jehová a Dios. No, absolutamente nunca. Nunca llamó Jehová a Dios porque eso fue un invento completamente protestante. Si fue el Papa San Damaso I y San Jerónimo al traducir la Biblia al latín, gloria a Dios. Pues sí, claro, 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 gloria a Dios que nosotros tenemos la primera Biblia, sea el original del griego y hebreo, que ya no queda, obviamente, a nivel escrito, porque lo que nos queda es la Biblia, aunque sí, obviamente, sí pueden buscar la Biblia escrita, pero ya no el original en el sentido del papel, obviamente, original que se escribió, el papiro original, porque ese papiro lo que se encuentran son muy poquitos pedazos, pero sí tenemos las primeras traducciones y tenemos también la traducción de la Vulgata, que bueno, fue la primera Biblia, que bueno, fue ya eh, traducida por San Jerónimo al latín. Entonces somos los católicos los que tenemos la primera Biblia, sí, absolutamente sí. Y lo que toma Lutero fue la traducción que San Jerónimo hizo. Entonces él lo que dijo es que él quería traducirla al alemán porque era su lengua, ¿verdad? Latín, acuérdense que el latín ya desde ese entonces ya nadie hablaba latín. Ni siquiera tampoco las personas que vivían bajo el Imperio Romano, porque ya
el latín se había dividido en las lenguas neolatinas, el español, el francés, el italiano, el portugués, que son las lenguas neolatinas, y el latín no se hablaba, sino que la gente hablaba las lenguas de los diferentes países. Entonces, para muchos era absurdo tener simplemente el latín cuando podíamos traducirla a los diferentes idiomas, y bueno, eso fue lo que pasó. Padre, buenas noches. Entonces, cuando se imprime por primera vez la Biblia, aún no estaba completa, ya que faltaban los deuterocanónicos. Cuando se imprime por primera vez la Biblia, sí, efectivamente faltaban los deuterocanónicos, porque la primera impresión no quiere decir que fuese la primera original. Acuérdense que le estoy hablando Gutenberg del año 1400, pero el Concilio de Trento, que es el que decide cuáles son los libros de la Biblia, fue en el año 1500, 515, 1545. Entonces, claro, obviamente cuando se imprime, faltaba todavía lo que es lo oficial de la Biblia, pero lo que quiso hacer Gutenberg es empezar a traducir, o sea, lanzar el primer libro impreso, que fue la Biblia. Padre, buenas noches. No sé cuál es la verdadera Biblia correcta. La Biblia correcta para nosotros los católicos es la Biblia de una editorial católica, que puede ser, como les decía, la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, que son las versiones correctas. Entonces, que son las versiones originales del griego. Entonces, si quieres buscar una Biblia correcta, busca la Biblia de Jerusalén, o de lo contrario, puedes tener la Biblia latinoamericana, que está aprobada también por la Iglesia Católica, y es también una versión en español bastante buena. Pero elimina todas las que son Biblias, como les decía, Reina Valera y ediciones que no son católicas. La Biblia temática, dígame, ¿es para misionar o dígame para qué es más que nada? Sé que es de estudio. Sí, la Biblia, hay una Biblia de estudio que es muy interesante, donde tiene incluso explicaciones de los textos bíblicos, pero vuelvo y repito, también los evangélicos copian mucho a los católicos, y hay Biblias de estudio protestantes. Entonces, es importante revisar que esa Biblia temática o esa Biblia de estudio sea católica. Entonces, es muy fácil saber si es católica. Vuelvo y repito, si tiene los deuterocanónicos es católica. Si no tiene la palabra Jehová, es muy probable que sea católica también, porque es importante darse cuenta de eso. Y después, si en la primera página tiene la firma de un obispo, entonces, con los ojos cerrados, tiene licencia eclesiástica. Las primeras páginas te dice la editorial, y generalmente tiene una carta de un obispo o una carta de una conferencia episcopal. Casi siempre tiene, porque los obispos tienen que dar lo que se llama la licencia eclesiástica para que una Biblia sea traducida y sea impresa en una lengua determinada, en español, para nosotros en español, pero si es en latín, en italiano o francés o lo que sea, siempre un obispo o una conferencia episcopal tienen que dar la autorización. Entonces, ustedes abren su Biblia, la primerísima página, las primerísimas, que donde dice la editorial, el año en que se imprimió, etcétera. Ahí, dentro de esas páginas, ustedes van a buscar si hay una firma de un obispo, que casi siempre dicen fulano de tal, arzobispo de tal sitio, obispo de tal sitio. Entonces, si está firmada por un obispo, tiene licencia eclesiástica. Y si tiene licencia eclesiástica, vayan con los ojos cerrados, porque ese obispo, antes de dar una licencia eclesiástica, tiene que saber bien que es una Biblia correcta. ¿En la Biblia se habla del rosario? No. En la Biblia no se habla del rosario, pero el rosario está construido desde la Biblia. Entonces, es importante que sepamos que la Virgen, en sus apariciones, obviamente nos habla del rosario, pero todo el rosario se ha construido por la Biblia, porque el Ave María está en la Biblia, el Padre Nuestro está en la Biblia,
los misterios están en la Biblia. Entonces, todo lo que tiene el rosario es bíblico. Entonces, el rosario es completamente bíblico, solo que no habla la Biblia específicamente del rosario. O sea, no hay un pasaje donde dice recen el rosario o el rosario tiene que ser rezado de esta manera. No lo busquen en la Biblia porque la Biblia no está. Porque eso es una revelación que hace la Virgen posterior a la Biblia. Entonces, es una revelación que la Virgen manifiesta de cómo hay que rezar el rosario, y obviamente eh, ella se lo ofrece a Santo Domingo de Guzmán en la aparición como la Virgen del Rosario, y de ahí nosotros tenemos el rosario, pero no está en la Biblia. Acuérdense que nosotros los católicos no podemos guiarnos solamente por la Biblia, porque acuérdense que la Biblia es un escrito. Fíjense que los primeros cristianos ni siquiera tenían ese afán de que solo la Biblia. Claro, los evangélicos sí, especialmente al no tener ellos otra cosa que no sea la Biblia, ellos dicen solo la Biblia y punto. Pero nosotros los católicos no podemos decir solo la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos tenemos la Biblia, pero tenemos también la tradición de la iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está dando el poder de atar y de desatar. O sea, le está dando el poder que nosotros llamamos magisterio de la iglesia. O sea, él tiene el poder de construir también conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, no solamente lo que está en la Biblia es lo que nosotros vamos a creer. Nosotros vamos a creer todo lo que está en la Biblia, pero también lo vamos a hacer con el magisterio de la iglesia y la tradición, que la tradición es muy importante. Acuérdense que la iglesia ha pasado por muchos siglos y a partir de la tradición, pues, ha adquirido, ¿verdad? Mucha sabiduría, ¿verdad? Que es lo que precisamente la iglesia ha querido transmitir en el catecismo. Por ejemplo, ¿qué cosa es el catecismo? Es la Biblia. No solamente la Biblia. Es la Biblia más las verdades de fe. Por ejemplo, el credo. ¿Dónde está el credo en la Biblia? Está regado, pero está en la Biblia, todo el credo. Ahora, el credo fue algo que la iglesia hizo desde el principio. Lo primero que hizo la iglesia fue el credo. Entonces, construyó el credo a través de la Biblia, pero es un magisterio de la iglesia. Ahora, tú no puedes decir, el credo no está en la Biblia, entonces no, no, sí está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero es posterior a la Biblia, o sea, vino después de la Biblia y se construyó a partir de la Biblia. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos muchos años, cientos y cientos de años, 2 milenios, la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante tiene muy poco tiempo, por eso nada más cree en la Biblia, porque solamente tiene esa, esa historia, ¿verdad? Eh, ok, estoy acá. ¿Qué opina usted sobre la Biblia Nácar Colunga? Es una buena pregunta, porque no había escuchado a Nácar Colunga, así se llama, Biblia Nácar Colunga, que pienso que sea, ah, a ver, mm, ya, sí, claro, claro, sí, sí, claro, claro, solo que es una traducción, sí, esto se llaman traducciones privadas, porque la hicieron Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nácar Fuster. Claro, claro, son unos traductores que eran sacerdotes. De hecho, Alberto Colunga Cueto era un dominico. Eh, son muy recientes porque son del año 1944.
y la editorial es la BAC. Miren, esta editorial es muy buena. Cualquier libro que ustedes vean que viene de la BAC es Biblioteca de Autores Cristianos, pero ellos muchas veces ponen solamente BAC, las iniciales, Biblioteca de Autores Cristianos, con los ojos cerrados, porque esa es una editorial de la iglesia y por lo tanto todo lo que ellos imprimen tiene licencia eclesiástica. Sí, la Biblia Nácar Colunga es una Biblia católica, pueden utilizarla. Y bueno, pues me parece también muy buena la opción. Solo que no la conocía porque ya les digo, nosotros en el seminario siempre usamos la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de estudio para los sacerdotes y que es la más original, pero hay también traducciones muy buenas que son particulares, por ejemplo, como esta que hicieron ellos dos, que son sacerdotes y que hicieron una traducción ellos mismos. Directa del original y bueno, les quedó también muy buena que la iglesia les dio la autorización eclesiástica, por lo tanto me parece bien si la quieren utilizar. Padre Humberto, buenas noches. Según la Biblia dice en 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la Biblia debe ser interpretada de forma personal. Quiere decir que para interpretar la Biblia se necesita de un entendido sabio. ¿Qué dice al respecto? Muy buena pregunta esta. Muy buena pregunta esta. Sí, realmente la Biblia no debe ser nunca interpretada de forma personal. Y cuando nos referimos a esto, es cuando uno toma la Biblia y hace una interpretación personal, o sea, como ellos quieren. Por ejemplo, yo tomo la Biblia y leo un versículo y la interpreto a mi manera. Eso es lo que no se puede hacer. Que se necesita un entendido, un sabio. No se necesita un sabio. Yo creo que lo que se necesita en realidad es buscar de qué manera la iglesia interpreta la Biblia. Porque fíjense que si hubiese un sabio, una persona muy sabia, una persona muy inteligente, pero no interpreta la Biblia como la iglesia la debe interpretar, se está completamente aislando de la iglesia. La iglesia tiene una manera de interpretarla. ¿Y cuál es la manera de la iglesia? Como la comunidad cristiana en compañía del Papa, porque obviamente el Papa es el centro, junto a cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, han estudiado el modo de interpretarla. Por eso es que es muy hermoso, por ejemplo, cuando nosotros leemos el catecismo del Papa, que lo hace todos los miércoles en la Plaza de San Pedro. Cuando yo vivía en Roma teníamos la posibilidad de ir y era hermoso escuchar la catequesis del Papa, porque él hacía eso, o sea, él interpretaba. Entonces, el modo de interpretar del Papa es el modo real. ¿Por qué? Porque no es solamente él, por ser sucesor de Pedro, sino que junto a él hay un conjunto de estudiosos que juntos crean el conocimiento. No es lo mismo cuando una persona lo interpreta por su cabeza, por su manera de pensar, que cuando hay un grupo grande de personas que todos convergen y dicen, no, la interpretación debería ser esta. Sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, todos están de acuerdo. Luego el Papa le da digamos, el último de acuerdo y ya entonces se asume que esa manera es la manera de interpretar la Biblia al estilo de la iglesia. Miren, les voy a dar un ejemplo, y no quiero, porque yo sé que ahora van a querer que yo les explique y no es el momento porque eso se los voy a explicar más adelante, pero les quiero dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cuál es la diferencia de interpretar la Biblia a modo personal a interpretarla a modo de la iglesia. Recuerden el pasaje bíblico donde Jesús, ¿verdad? Se encuentra con la Virgen María y para algunos protestantes ese texto bíblico está narrando como si María tuviese más hijos. Y es el texto donde le dicen a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos.
Y que él dice, bueno, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la viven cada día. Ese texto bíblico, si nosotros lo interpretamos a modo personal, diríamos, pues sí, Jesús tuvo más hijos, porque ahí dice hermanos. Es claro que, que Jesús tuvo más hijos. Entonces la Virgen no es virgen. Por lo menos después del parto seguramente de Jesús tuvo más hijos. Aquí la iglesia interpreta de otra manera. Por eso es que no es que se necesite ser sabio para interpretar la Biblia. Se necesita interpretarla al estilo de cómo la iglesia interpretaría. Yo no les quiero dar muchos debates porque obviamente esto va a ser debate de una clase donde estudiemos ese texto bíblico y yo les voy a traer a ustedes la manera en cómo la iglesia interpreta. Pero para que ustedes sepan, estos hermanos que dicen de Jesús no son hermanos. Es una palabra que utilizan y que la Biblia utiliza, adelphos, la palabra adelphos, en griego, y que se refiere a cuando para los hebreos, que ellos consideraban familia, a todas aquellas personas que eran hijos de los tíos, o sea, los primos. Para los judíos, los hermanos no eran solamente los hermanos de carne y hueso, ¿verdad? Los hijos de tu mamá y de tu papá, sino que eran hermanos también los primos, porque ellos no diferenciaban a los primos. Para ellos, una familia, cuando tenía hijos, los hijos de sus hijos eran todos hermanos, ¿ok? Para una abuela, todos sus nietos es como si fueran hijos de una misma persona. Acuérdense que la misma Biblia incluso nos recuerda que si una mujer quedaba viuda, entonces se tenía que casar con el hermano del esposo. Se recuerda, porque para ellos eran todos los hijos de un patriarca, digamos, de una familia. Los hijos de sus hijos, o sea, los nietos, eran todos iguales y por lo tanto eran todos hermanos. Y se llamaban hermanos entre los primos, porque el hijo de tu tía es como si fuera un hermano para ti. Entonces eran considerados hermanos. Y cuando dicen tu madre y tus hermanos están fuera, en realidad lo que está hablando es tu madre y tus parientes. Es la traducción correcta, porque no son hermanos como nosotros lo entendemos, sino que son en realidad primos. Y lo interesante es que después cuando en el texto bíblico nos habla de quiénes son los que están, nos habla de aquellas personas que son hijos que no son hijos de María, porque incluso cuando habla de hijos de María, nos está hablando de María, la de Cleofás, que hay un parentesco muy interesante con Jesús. Alguno de ellos es primo de Jesús, porque son primos de Jesús por el hecho de al parecer, Cleofás, según las investigaciones bíblicas, fue hermano de José. Y estos que son primos de Jesús, por eso les llaman hermanos. Pero no es absolutamente una alusión a que María tuvo más hijos. De hecho, María no tuvo más hijos porque María, al pie de la cruz, cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, ella ahí a tu madre, ella ahí a tu hijo, y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa, es porque María no tenía otro lugar donde ir, no tenía más hijos. Si María hubiese tenido otros hijos, pues no se necesitaría que Jesús le dijera, ahí a tu hijo, ahí a tu madre, y que el discípulo desde ese momento la acogió en su casa. ¿Para qué acogerla en su casa? Yo les voy a explicar por qué. Porque María había quedado viuda, ya José había muerto y por eso estaba sola y Juan la recibe en su casa. Y porque María no tuvo ningún hijo y por lo tanto la única opción que tenía para María era irse a casa de uno de los discípulos y bueno, Juan fue el discípulo que la acoge en su casa. Entonces, todo eso, esa investigación la iglesia la ha hecho y por eso es importante saber cómo la iglesia interpreta los textos bíblicos. Porque si yo lo interpreto a modo personal, me voy a equivocar. Si yo lo interpreto a modo personal, digo, no,
Tal vez María tuvo más hijos, mira que está hablando de hermanos. No es cierto, no es cierto. Y la investigación bíblica nos dice exactamente por qué debemos entender que María no tuvo más hijos y que María fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, eso se los tenía claro. Después les voy a explicar de esto. No voy a alargarme mucho aquí porque obviamente esto lleva una explicación más grande, pero sí se los quería decir para que ustedes entiendan por qué un texto bíblico no puedo entenderlo yo a mi manera personal, sino a la manera de la iglesia, porque la iglesia ha investigado, porque la iglesia tiene estudiosos bíblicos que han estudiado el original, que han estudiado las culturas, que han estudiado todo y son las personas que junto con el Papa nos dan la interpretación de un texto bíblico. Cuando un sacerdote hace su homilía, él ya ha investigado de qué manera la iglesia interpreta ese texto bíblico. Entonces ustedes estén tranquilos que cuando hay una homilía, el sacerdote, digo, así debe hacerlo, pero yo que todos los sacerdotes lo hagan, buscó ya a ese sacerdote cuál es la interpretación que la iglesia le da para poder entonces buscar cómo es el pensamiento de la iglesia y no el pensamiento de una persona o de una cualquier persona. No, es cuál es el pensamiento de la iglesia. Bueno, Padre, buenas noches. Según la Biblia, bueno, esto ya lo... nosotros tenemos las verdades de la fe, es lo que creemos. Claro, sí, efectivamente tenemos las verdades de la fe desde el momento en el cual Jesús nos las dejó en su paso por la tierra y obviamente la iglesia ha conservado todo esto. Buenas noches, Padre, hermosas reflexiones de la Biblia. Un saludo desde Ecuador. Gracias por el saludo. Padre, buenas noches. El Espíritu Santo sigue iluminando para seguir con sus enseñanzas, que es de mucha ayuda en nuestra vida. Muchas gracias. Este es un mensaje particular que me enviaron, pero también lo leo para que ustedes también tengan presente, ¿verdad?, estas hermosas palabras. Mi Biblia temática sí está el nombre de un obispo para gloria de Dios, Padre Humberto. Yo me siento muy a gusto con la latinoamericana, me ha ayudado mucho. Genial. Si te sientes muy a gusto con la latinoamericana, si la Biblia temática tuya tiene el nombre de un obispo, genial, perfecto, porque quiere decir que tu Biblia es católica, entonces puedes confiar 100% en ella y si te sientes bien con esa traducción, perfecto. Yo siempre les digo, si ustedes se sienten bien con esa traducción de la Biblia que ustedes tienen y está con licencia eclesiástica aprobada por la Iglesia Católica, no tienen que cambiarla, está perfecto, perfecto. Es como cuando Felipe ayudó a el que estaba estudiando la palabra de Dios y no entendía, y Dios mandó a Felipe, si no me equivoco, si no me corrige, Padre, yo quiero servir a Dios, pero aún no me encuentro quién me puede ayudar, qué puedo hacer. Sí, es como cuando obviamente Felipe ayudó a quien estaba estudiando la palabra de Dios y obviamente siempre necesitamos guías, ¿verdad? Guías espirituales, y eso es muy importante. Yo entiendo que es difícil encontrar quien te pueda ayudar. Yo diría que lo primero que deberías hacer es tal vez acercarte a, si no es tu parroquia, pues alguna otra iglesia, porque a veces las parroquias tienen un solo párroco y no da abasto el pobre, pero a veces hay iglesias donde hay una congregación, entonces hay varios sacerdotes, y tú puedes pedirle algún sacerdote que pueda ser tu guía espiritual. ¿Qué cosa es un guía espiritual? Bueno, ya no se habla tanto de guía espiritual, se habla más de acompañante espiritual, pero bueno, es lo mismo. El guía espiritual o el acompañante espiritual es una persona que te acompaña en el proceso. Cuando tienes dudas de algo que hay en la Biblia, te aclara. Cuando tienes dudas sobre tu misma vida, sobre tu fe, sobre si estás haciendo bien las cosas o no, te ayuda también. Cuando tienes una noche oscura, espiritual, etcétera, necesitas un guía espiritual. Los grandes guías espirituales, bueno, ustedes saben, son los grandes espiritualistas del siglo de oro español, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que para mí me quito el sombrero. No hay nadie con escritos tan hermosos como los de ellos, desde el punto de vista espiritual. Y a partir de ahí la iglesia entendió
que se necesitaba esta guía espiritual para personas que a veces están pasando por una situación y necesitan guía espiritual. Acércate, yo diría que acérquense a algún sacerdote, si ustedes son gente muy comprometida con la iglesia, y no van a ser sacerdote o monja, porque obviamente hay gente que no tiene esa vocación, pero pueden ser laicos muy comprometidos, quieren servir a Dios de otra manera, o sea, de una manera laical comprometida. Pídanle a los sacerdotes que sean sus guías espirituales. Padre, ¿puedes ser mi guía espiritual? Habla con tu párroco, habla con tu sacerdote, habla con las personas que tengan tiempo, porque obviamente yo sé que estamos muchas veces que no tenemos la posibilidad, pero insistan a ver si encuentran a alguien que pueda tener el tiempo para eso. Yo generalmente veo que los que más tienen son las congregaciones religiosas. Los diocesanos casi nunca tienen, pobrecito, tiempo porque son solos en las iglesias y a veces no tienen tiempo. Pero las congregaciones religiosas a veces hay 5, 6 sacerdotes en una misma iglesia, entonces tienen más tiempo para confesiones, para dirección espiritual. Entonces no tienen que ir a su parroquia, pueden ir a otra y conseguir a alguien que les dé esa dirección espiritual que necesitan, porque sí es muy importante, sí es muy, muy importante, porque si no uno lee la Biblia y a veces se equivoca, entonces las dudas o las correcciones son muy importantes. Bueno, sigo con el chat. Y además los padres piden al Espíritu Santo que los elimine para dar intercesión más acertada y dar a conocer la comunidad. Claro, claro, definitivamente, porque acuérdense que antes de celebrar una misa, antes de dar una clase, antes de dar una enseñanza, hay que buscar la fuerza del Espíritu Santo, porque por más que tú hayas estudiado lo que la iglesia dice, si no te guías por el Espíritu Santo, van a ir siempre fuera de lo que el Espíritu Santo y la iglesia quieren. Entonces, es muy importante pedir la asistencia del Espíritu Santo. Igual ustedes también cuando empiecen a leer la Biblia, cuando quieran hacer una interpretación, una exégesis, busquen siempre la asistencia del Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo para que les acompañe. El credo se confirma donde Jesús les habló a Marta, fue lo que le dijo: yo te digo, si crees verás la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes, Nuris. El credo en realidad se confirma en el concilio de Constantinopla, el credo que se llama credo niceno-constantinopolitano, que es el que rezamos en la misa, que decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etc. Ese credo se confirma en un concilio de la iglesia en Constantinopla, los primeros años de la iglesia cristiana. ¿Y por qué? Porque había muchas herejías, había muchas personas que tenían creencias falsas de Dios. Entonces la iglesia necesitó crear el credo. El credo. Ahora, lo que tú dices, que es Jesús que le habló a Marta, te digo que si crees verás la gloria de Dios, es ya la creencia, pero como actitud espiritual. Cuando tú dices, ok, yo creo, ¿verdad? Porque el credo simplemente lo rezamos, pero tenemos que tener una actitud mental de creer realmente, porque si no creemos, estamos repitiendo palabras y palabras y ya. Pero tengo que creer y meditar lo que estoy diciendo. Entonces, esa actitud es lo que tú comentas de lo que Jesús le dijo a Marta, ¿verdad? De que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, si tú realmente tienes esa actitud interna de tu espíritu de creer, entonces vas a ver la gloria de Dios. Pero el credo de lo que yo le hablaba es el credo que rezamos en la misa y que fue construido. Después les voy a hablar de eso, porque obviamente todavía no hemos llegado allí, pero les voy a hablar sobre el concilio de Nicea y Constantinopla, que fueron los primeros concilios de la iglesia. Cuando la iglesia era una sola, que todavía no estaba el cisma de Oriente ni el cisma de Occidente. O sea, la iglesia era una solita, iglesia católica. Después vinieron los cismas. En el año 1054 vino el primero y después con Lutero vino el segundo. Bueno, antes de Lutero, el de Enrique VIII y luego el de Lutero. Padre, yo soy catequista y uso la Biblia de Jerusalén porque entiendo que me puede
usar como una Biblia de estudio también, sí, efectivamente. Aunque la Biblia de estudio es más explícita que la de Jerusalén. O sea que si quieren comprar además la de estudio, pueden tener las dos, porque la de Jerusalén es más original. Original en el sentido que es del original del griego y del hebreo, pero no a veces, no sé, hay algunas que sí, pero muchas no tienen explicaciones como la Biblia de estudio, que tiene unas explicaciones muy amplias, muy interesantes. Entonces pueden tener las dos también si quieren. Pero bueno, yo siempre aconsejo la de Jerusalén. Si van a comprar una, que sea esa. Si tienen otra y quieren quedarse con la otra, pues también pueden quedarse con la otra. Para un cristiano evangélico católico auténtico, la Biblia es una interpretación de fe y doctrina de Jesucristo. Cristiano evangélico católico auténtico. Bueno, evangélico pienso que te estés refiriendo al evangelio, no evangélico a los protestantes. Bueno, sí. Si te refieres a evangélico de evangelio, pues sí, la interpretación debe ser de fe y doctrina. Padre, yo uso la Biblia latinoamericana, está muy bien que uses la Biblia latinoamericana, es completamente católica. Padre, buenas noches, yo estoy en la Escuela de Pastoral en México y estoy aprendiendo a reflexionar mucho. Voy en mi segundo año y de ahí se puede partir para encontrar en qué dar un servicio a la comunidad, pero ya se va con mucho conocimiento de Dios. Claro, claro, y todos aquellos que hagan cursos, etcétera, yo creo que ayudan mucho a sus comunidades y eso está muy bien. Cada cuándo será la enseñanza. Todas las semanas nos reunimos los lunes a la misma hora. Bueno, hay alguien que ya le respondió. Perfecto. Semanal, hermano. Gracias. Padre Humberto, antes de dar mis clases, siempre estoy con Jesús sacramentado y le pido que esté conmigo, que envíe sobre mí mi clase del Espíritu Santo para que esté con nosotros. Amén. Sí, está muy bien que hagas eso y si pueden visitar el Santísimo Sacramento, pues genial, sería hermoso, ¿verdad? Para encontrar la fuerza en Dios y la sabiduría en Dios. La Biblia es una sola, ¿cierto? Con distintas interpretaciones. Así, padre, le pregunto porque tengo dudas. La Biblia es una sola, pero a la hora de traducir, las traducciones son las diferentes. Y claro, las interpretaciones después se prestan a interpretaciones diferentes. Entonces, es como que yo tengo un texto acá en griego. Entonces, yo lo traduzco al español y yo hago la traducción obviamente a mi manera, en el sentido de que como yo entiendo que debe interpretarse o que debe traducirse ese texto. Pero hay otro traductor que viene que también conoce el griego y lo traduce muy parecido al mío, porque obviamente debe ser parecido, porque si no sería contradictorio, pero a veces cambian algunas cosas el traductor. Entonces, es muy importante saber la traducción. La Biblia latinoamericana es una traducción, la Biblia de Jerusalén es otra traducción, pero la Biblia de Dios habla hoy es otra diferente traducción y la Reina Valera también es otra traducción diferente. Entonces, las traducciones pueden ser diferentes, pero no solamente eso, la interpretación de esa traducción también puede ser diferente. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta qué interpretación da la iglesia, no mi interpretación personal, sino la interpretación de la iglesia. Bueno, ya el tiempo se ha agotado, tenemos también al padre Benjamín aquí presente. Padre Benjamín, te doy la palabra porque ya yo he hablado demasiado. No sé si puedes, si tienes la posibilidad de activar tu micrófono, déjame ver porque como hacemos para que no se escuche la bulla, bloqueamos los micrófonos, déjame ver si te doy la posibilidad. A ver, prueba ahora a reactivar tu micrófono. No se oye. Ya ahora, Ahora sí, genial. sí, ahora, Tenemos al padre Benjamín. buenas noches, querido padre Humberto, ¿qué tal? Um, Bien, bien, gracias a Dios, a la bueno, bendición de Dios qué y alegría. contento de encontrarte. Sí, buenas noches, queridos estudiantes, pues estoy aquí conectándome para saludarles de todo corazón, desearles lo mejor, tener un poquito de conversación, si es posible, ¿verdad? Alguna, como le hacen tantas preguntas al padre Humberto también, qué hermoso, me gusta que haya ese intercambio, esa interrelación a través de las preguntas y cuando se pregunta, se aprende más, claro. En Biblia, lo más importante es preguntar cualquier cosa, aunque a veces parezca
un disparate, como dicen los dominicanos, pero resulta siendo una gran enseñanza. Entonces, pues quería saludarles, ojalá estén todos los que están conectados de los países que vemos en la lista, ¿verdad? De países. Quiero enviarles un saludo muy cordial de acá del centro de Manhattan, donde estoy aquí en una parroquia que se llama San José de la Sagrada Familia. Es muy hermoso el nombre de mi parroquia. Y aquí estamos en una misión muy especial. Aquí también abrí el instituto, pero el instituto presencial. Entonces, es un instituto de la Arquidiócesis de Nueva York. Es un poquito de diferente programa y eso les comento. Entonces, para animales de que donde yo estoy, pues ahí están los estudiantes siempre para estudiar la Biblia, y donde está el padre Humberto y donde está Vanesita, Mayra y todos los que estamos entrando, los coordinadores voluntarios del instituto. Entonces, es la gente que estamos moviendo, que somos inspirados por el Espíritu Santo para llevar esta inquietud, para llevar esta emoción, para llevar este interés a todos, para que nos enamoremos de la Biblia. Entonces, pues, ojalá que para la próxima semana eh, vengan con más preguntas. Si te comiencen a leer la Biblia, ojalá todos los días, todas las noches, antes de acostarse, y ahí saquen las preguntas. Oh, esto que no, le voy a preguntar al padre Humberto, ¿verdad? En la Biblia se encuentra en cada capítulo, en cada página, se puede encontrar 1000 preguntas de textos difíciles, que a veces uno se queda abierto la boca sin saber ni para atrás ni para adelante la interpretación de un texto, por ejemplo. Entonces, es de la oportunidad de un hombre tan sabio y tan preparado como el padre Humberto, que tenemos esa bendición muy grande de tenerle. De manera que, pues, quería saludarles, quería expresar mi alegría y motivarles para que continuemos con alegría aprendiendo, eh, porque después ustedes tienen que ser maestros, tienen que enseñar a las demás personas. Por lo tanto, desde el principio tenemos que ir poniendo bien nuestras bases para que después seamos los maestros de los demás. Yo siempre recuerdo lo que un profesor en una inauguración de un semestre dijo, que algo nunca se me ha olvidado. Ya hace más de unos 11 años que yo escuché esta frase que me pareció espectacular. Y viniendo de quien vino, pues yo dije todavía más, wow, dije, cuánta sabiduría tiene esta frase. La frase es la siguiente. Dice, un profesor de Biblia, así como el maestro, eh, eh, el padre Humberto y yo, que he dado tantos años también de clases, pero este maestro que le presenté y frente al salón de clase dijo, bueno, yo soy el maestro eh, Armando, pero yo tengo un principio, dijo él, que solamente, yo no sé nada, pero solamente enseñando es que se aprende. Enseñando es que se aprende. Enseñando a los demás, hablando a los demás sobre la Biblia y de Dios, de Jesús, es que se aprende de Jesús, de Dios, de la Biblia, de nuestra madre iglesia. Entonces esa frase a mí me impactó, y pues me ha quedado hasta ahora y lo llevo siempre conmigo. Solamente cuando enseñamos es que aprendemos más y más. Entonces ustedes también, el objetivo es que sean maestros, que terminen la carrera y que ustedes tengan un certificado, y que este sea el inicio, pues, de que ustedes al final terminen siendo esos maestros, esos profesores, esos guías, esos instructores de las personas que se van a poner en su vida a cada día y a cada momento. Nosotros encontramos oportunidades de compartir, de enseñar, de hablar de la buena noticia, de proclamar la buena nueva que estamos aprendiendo ahora en este maravilloso curso de Encuentro con la Biblia 1. Entonces, eso que les quería decir, esa palabrita. No sé si alguien me quiere preguntar algo o comentarme cómo le está yendo. Ya han pasado algunas semanas
cómo se sienten, cómo están, han encontrado alguna dificultad, han tenido algún problema. No sé, quisiera también un poquito escucharles a ustedes. Los micrófonos están abiertos si alguien desea compartir algo. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién? Buenas noches, padre Buenas, Humberto, padre Benjamín. buenas noches. Aquí estoy desde Ecuador, soy Miriam y me siento muy bendecida por poder participar en este estudio de la palabra y sobre todo Oh, porque uno siempre tiene, como decía el padre Humberto, muchas preguntas, muchas dudas o a veces confusiones. Y no que solamente no entendemos a leer, sino que han venido influencias de otras personas, como de los hermanos separados o esperados, como les llamemos, para tratar de alarnos a su lado. Y entonces hay mucha confusión, especialmente entre los hermanos católicos, porque muchas personas ni siquiera han tomado la Biblia y a veces son personas que asisten sí a la iglesia, a la misa, pero tampoco si no comprenden algo, se quedan con la duda, no preguntan a su sacerdote. Y bueno, a mí me parecía muy bonito, tenía un párroco que él hacía como deber, como tarea, daba ya la homilía y decía, este versículo, ya les he enseñado qué significa, acuérdense, todas las semanas pongan en práctica, y me parecía una metodología muy bonita, porque a la siguiente semana decía, a ver, ¿de qué es lo que hicieron toda la semana? Y mucha gente adulta no se recordaba. Entonces, a la próxima vez él decía, antes de salir, antes de dar la bendición, a ver de qué se trataba el deber, y habían personas que estaban preguntándose de qué dijo, de qué era. Entonces, lo que debemos también es nosotros como cristianos católicos concientizarnos y no ser solamente oyentes. Bueno, a mí me enseñaron que oír es una cosa, que le entra por la una oreja y le sale por la otra, pero escuchar es que le entra por la orejita al cerebro, discierne ahí, lo guarda en su corazón y después sí lo puede dejar salir por la otra oreja. Entonces, eso es lo que yo quisiera que nosotros nos enfoquemos, y especialmente en esto que es lo más importante para nuestra vida eterna, en la palabra, en escucharla, no solamente en oírla. Y les doy muchas gracias de corazón a ustedes, padres, porque al menos tienen una metodología muy hermosa. Yo le agradezco mucho al padre Humberto, que tiene tanta paciencia para explicar y repetir, y eso es muy bueno para todos nosotros. Y que Dios les bendiga mucho. Un abrazo desde Ecuador. Amén, muchas gracias, qué lindas palabras. Muy bien, gracias, Mirancito. ¿De qué provincia no habla? Pichincha, Pichincha. Ah, qué bueno, ya, muy bien. Excelente, muy bien, muchas gracias. Qué lindas palabras, qué lindo testimonio, qué lindo. No sé qué pasó, mi cámara, yo no veo ahora. ¿Ustedes me ven? No lo miramos. No, No sé qué pasó. como un sol naciente. Bueno, prefiero quedar así como son las 7. Bueno, no sé, Vanesita, ¿quiere decir Sí. algo? Muchísimas gracias, Padrecito. Sí, yo pienso que Padrecito Humberto nos da la bendición y yo me quedo aquí dando todos los anuncios para los hermanos, para que así los que se quieren desconectar y nos quieren escuchar los anuncios lo pueden hacer. Padrecitos, bueno, los dos nos dan la Sí, bendición. podemos los dos. Padre Benjamín no se ve mucho, pero bueno, va a estar ahí presente también Ajá. dando la bendición. Amén.
Vamos a dar juntos la bendición a todos ustedes y a sus familiares, ¿verdad? Que sea extensiva esta bendición para todas las personas que ustedes tienen en sus corazones y que quieren también que llegue esta bendición. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la Y la bendición bendición de Dios Todopoderoso, Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y y Espíritu Santo, descienda descienda sobre ustedes y y permanezca permanezca para para siempre. Amén.